Ustedes están aquí por fe. Alabamos 4 bellas canciones. Adoramos al Señor por fe. Ustedes levantaron sus manos en fe. Ustedes oran por fe. Todo lo bueno es por fe. Nosotros nos apropiamos de esas más de 7,000 promesas, que son nuestras promesas en Cristo Jesús. Promesas de prosperidad, provisión, protección, sanidad. Nos apropiamos de esas promesas a través de nuestra fe. La fe activadora es son los brazos del corazón que trae esas promesas y te las pone en el ya. Porque la fe es de ahora, es muy diferente a la esperanza. La esperanza es sobre el futuro, la fe es ya. Y dice la palabra que la fe obra por el amor. El amor es la gasolina. Es la gasolina que ayuda a que esa fe camine y llegue a donde tiene que llegar. Cuando ustedes van, yo ahora tengo un carro eléctrico, así que ya estas cosas las hago ya por memoria, porque mi mujer muy astutamente, con mucha sabiduría, me guió a que yo cambiara mi carro de gasolina a eléctrico. Así que esto no, pero yo me recuerdo cuando iba a la gasolinera y habían diferentes medidas de gasolina, la premium, regular, etcétera, petróleo, diésel, diferentes niveles de purificación de ese petróleo, de ese... y cuando hay falta de perdón en tu corazón, es como las mismas impurezas que puede haber en los diferentes niveles de gasolina. Es tan simple como eso. Y mientras más impurezas hay en esa gasolina, menos poder, menos alcance va a tener la fe tuya. ¿Me siguen? Amén. Okay. Aquí todo el mundo ha recibido a Cristo Jesús como Salvador, ¿verdad? ¿Hay alguien que no lo ha recibido? Todo el mundo aquí ha recibido a Cristo. Todo el mundo aquí tiene la medida de fe que se recibe por gracia el día que recibes a Cristo Jesús. Esa medida de fe es la misma que tiene Joel Osteen, es la misma que tiene el Pastor Delgado, es la misma que tiene Daisy, es la misma que tiene Georgie, es la misma que tiene Lourdes, es la misma que tengo yo. Es la misma. La diferencia es qué hace cada uno con ella. Yo en Alfa Omega doy una clase en inglés, porque el pastor la da en español, de los principios de fe. Y parte de lo que yo le enseño a mis estudiantes es que la fe tuya se debilita cuando ocurren una de 3 cosas. Que eso lo enseña uno de si quiero tener una fe como la del centurión, cuando le dijo Cristo Jesús, en todo Galilea, en todo Israel no he visto una fe como la tuya. Y hay 3 cosas. Número 1, si hay una falta de acción correspondiente. En otras palabras, eres un cristiano de bla, 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 pero cuando viene a ponerlo en acción, es todo, como decimos nosotros vulgarmente en cubano, buchipluma. Te aparenta solamente. Hablas muy bonito, haces muchas cosas en el exterior, pero cuando viene a ponerlo en práctica, no haces nada. Dice el apóstol Santiago en el capítulo 2, la fe sin obra es una fe muerta. Y la fe es como un músculo. Mientras más lo usas, más fuerte se pone. Ahora yo veo que Alfredito está, porque lo he visto sin la camisa ahí en Facebook, y está haciendo plancha, está ejerciendo, está activamente en su cuerpo, pero igual lo haces en el espíritu, igual que yo sé que él lo hace también en el espíritu. Y entonces se pone bien fuerte, se pone bien fuerte tu fe. Pero si no hay acción, si tú nada más que buche pluma, hablar, bla, 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 se debilita, y en el momento que la necesitas, no está ahí. Número 2, falta de comunión. Si tú estás parado más en Google que en la palabra, no estás en comunión. Comunión quiere decir que estás en una conversación íntima y continua con tu Padre Celestial. ¿Cómo? A través de su palabra.
Eso quiere decir que estás parado en la roca, que estás afincado, que cuando vienen ataques, estás fuerte, estás firme. Así que tienes que estar afincado. Y el tercero, que te debilita la fe, es cuando hay falta de perdón en tu corazón. Hay esa impureza, que esa gasolina que te motiva, que te mueve, no está ahí porque tu corazón no está limpio. Hay ciertas impurezas que tienes que ir limpiando. Si no les importa, vayan a sus Biblias. Si trajeron su Biblia con ustedes, vayan al capítulo 17 del libro de Lucas. Y dice la palabra en el verso 3. Mirad por nosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y si 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Déjame hacer una pequeña pausa aquí. Arrepentimiento. ¿Qué cosa es arrepentimiento? No es un remordimiento. No te puedes remorder y seguir igual. Arrepentimiento es simplemente hay un cambio de dirección. Y lo que le estaba diciendo Cristo Jesús a los apóstoles cuando les da esta lección es que siempre tienes que perdonar a tu hermano, habiendo arrepentimiento. Y en ese momento, los discípulos se miran a Jesús y le dicen, Maestro, aumentanos nuestra fe. En ese momento es el único punto en toda la Biblia donde los discípulos, cualquiera de ellos, les pide a Cristo Jesús, auméntame la fe. Cuando Cristo Jesús cambia el agua en vino, cuando Cristo Jesús calma los vientos, hablándole a los vientos, cuando Cristo Jesús levanta a Lázaro de muerto, en ninguno de esos momentos, ninguno de los discípulos se le acerca a Jesús y le dice, ¿cómo hiciste eso? Ayúdame, aliméntame mi fe, porque yo cuando tú no estés aquí, yo quiero poder hacer lo que tú acabas de hacer. En ningún momento le dice, es más que Cristo Jesús llegó a ser, dicen diferentes profetas, escolares, pastores, dicen que Cristo Jesús hizo 39 milagros en sus 3 años de ministerio. Y si tú vas y calculas eso por mes, es 1.3 milagros cada mes. De manera que habían miles de oportunidades que uno se le acercara a Jesús. Le decía, acá, Maestro, ¿cómo tú hiciste eso? ¿Cómo tú le diste vistas al ciego? ¿Cómo hiciste para que el paralítico caminara? Pero en ningún momento Cristo Jesús recibió una pregunta de sus discípulos sobre el nivel de fe para poder hacer un milagro, excepto el tema de perdonar a un hermano que peque contra ti. De manera que ese es un tema de suma importancia, porque más que los 39 milagros, fue la única cosa que los discípulos les costó dificultad en poder ver cómo ellos pudieran funcionar en un tema de perdonar a alguien que lo ha herido. Así que el tema de hoy yo creo que es muy importante porque nos está hablando cada uno de nosotros que tenemos que poder virar la página. Y tú puedes estar aquí, todos me dijeron que todos han recibido a Cristo Jesús, así que todos han nacido nuevos, todos son herederos de Dios, son coherederos con Cristo Jesús, dice la palabra, eres un hombre de fe, una mujer de fe, tienes esa medida de fe en tu corazón, la fe de Dios está en ti. Pero si hay falta de perdón en tu corazón, por cualquier cosa te puedo asegurar que hay un pequeño coágulo, como un coágulo de sangre, que no deja que fluya la sangre bien. Y eso debilita tu fe. Y el punto es que si tenemos 7,000 promesas que son nuestras a cualquier momento, porque las podemos activar con nuestra fe, y nos está diciendo Cristo Jesús,
que tienes que perdonar, porque si en el perdón tú no te vas a apropiar de lo que es tuyo, pues entonces yo, como una persona sabia, digo, yo voy a eliminar todo tipo de falta de perdón de mi corazón. No me voy a coder ni con uno, ni con el que más rabia le tomé en un momento. Todos esos los voy a perdonar, porque la fe obra por el amor. El amor y el perdonar son primos hermanos. En el Viejo Testamento, y esto a veces confunde a la gente, en el Viejo Testamento, la palabra decía ojo por ojo, diente por diente. Y eso confunde a la gente de cuál es la verdad. Pero Cristo es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en Mateo, capítulo 5, versículo 39, escrito está, no resistáis al que es malo, antes cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mateo 5:44 dice, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que te maldicen, hacer bien a los que te aborrecen, orar por los que te ultrujan y persiguen. Eso es muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado del muchacho. El muchacho era, oye, el que da primero da dos veces. El que la hace, la paga. Esas son cosas que de muchachos a mí eran como dichos que yo vivía por eso. Vaya, yo estaba en la escuela y si yo estaba en una pelea, yo no esperaba que me dieran, yo iba a dar el primer piñazo. Y era así. Son enseñanzas erróneas con las cuales uno va criándose. Pero Cristo nos enseña una cosa muy importante. Y es que no hay nada especial en amar al que te ama. No quiere decir que no está mal. Yo vivo por ser agradecido de las personas que son buenos conmigo. Esto no habla de ser agradecido. Eso es importante. No vayan a salir de aquí diciendo que no debes ser agradecido a las personas que te ayudan, que te quieren, que te apoyan. No, yo soy lo más agradecido del mundo. Pero Cristo nos está enseñando que no esperes nada especial porque alguien te ha amado y tú le devuelves ese amor. No hay fiesta en los cielos por eso. La fiesta en los cielos es cuando tú amas a alguien que no se merece tu amor, porque es una persona que te ha dañado, es una persona que va y no te ha puesto atención, que te ha rechazado, que es una de las cosas más malas que hay, o que sean sarcásticos con uno. El sarcasmo para mí es uno de de los golpes más duros, porque el sarcasmo viene de la palabra de arrancar carne, es la raíz en latín. Pero lo que dice la palabra es que a esas personas, hasta el que es sarcástico contigo en el trabajo, que eso es como decirte, tú no sirves. Porque eso, ¿quién no ha sido víctima en algún momento de una palabra sarcástica? Va a ir porque el acento tuyo no es como la de Mr. John Smith. Y lo sientes, porque te tratan esas cosas son, entonces tú vas guardando esas cosas adentro. Y la empiezas a guardar, la empiezas a engavetar. Y después no te das cuenta hasta todas las cosas que he metido en la gaveta. ¿Cómo voy a perdonar a la persona que me hirió? ¿Cómo voy a perdonar yo a la persona que me hace mal, al socio que me defraudó en un negocio? Te tumbaron un montón de plata. Y ahora está aquí Willy diciéndome que tengo que perdonarlo. El perdón no es un sentimiento. It's not a feeling. El perdón es una decisión. Y Dios quiere saber las decisiones que tú tomas. Porque con cada decisión tuya le estás mostrando los sentimientos en tu corazón. Todos aquí somos seguidores de un carpintero de Nazaret. Y si queremos ser más como él, no solamente tenemos que ser obedientes a su palabra, tenemos que amar al prójimo, pero tenemos que perdonar. En Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, dice, si perdonas a los que te ofenden, tu Padre Celestial te perdonará vuestras ofensas. Pero si no perdonas a tus ofensores, tu Padre Celestial no perdonará tus ofensas. Eso, para mí, eso no es, ahí la palabra
de Cristo Jesús no estaba dándote probabilidades. Estaba hablando en absoluto. Si tú no perdonas, tus ofensas no serán perdonadas. Van a estar al día del juicio, van a estar ahí la cartilla enfrente de ti. Porque tú sabías perfectamente que tú tenías que perdonar y tú no hiciste lo que es un hecho y lo que es una verdad de Cristo Jesús. Y él doubles down con los discípulos. Porque Pedro, que siempre se creía más listo, ¿sí? Más listo de los 12, va a Jesús. Después de la enseñanza de los 7, le dice, bueno, pero con 7 veces ya cumplí. Porque en la vieja ley, en Deuteronomio, decía que tú tenías que perdonar 3 veces. Y con eso ya tú estabas bien. Y entonces él regresa y le dice, pero son 7 solamente, ¿verdad? Y entonces le dice Cristo Jesús, no 7, 70 veces 7. Por cierto, después cuando lleguen a la casa, con tiempo, busquen en la Biblia cuántas veces aparece el 70. Mírenlo después más adelante. No voy a entrar en eso ahora. 70 veces 7. Aquí no hay nada sobre el 490. Lo que está diciendo de nuevo Cristo Jesús en un segundo versículo, en este caso dirigiéndose a Pedro específicamente, es que siempre tienes que perdonar a tu hermano. La ciencia nos enseña por la ley de gravedad que es más difícil cargar algo que soltarlo. ¿Estamos de acuerdo? Mientras más peso llevas sobre ti, más limitado vas a estar. Es tan simple como eso. Y dice la palabra que la fe, sin fe, es imposible agradar a Dios. Y ya les dije que la fe obra por el amor. Pero el amor, cuando está interferido por la falta de perdón, es una impureza y no fluye la fe. Cuando cada uno de nosotros recibimos a Cristo Jesús, por esos latigazos que Él recibió, por todos los golpes, Él se llevó, pagó por nuestra salud. Y la sangre que Él derramó, pagó por todos nuestros pecados e iniquidades. Y fue borrón y cuenta nueva. Haciendo nosotros algo o no. La única cosa que teníamos que hacer era creer en Él y recibirlo en nuestro corazón. That's it. No teníamos que hacer algo, no teníamos que rezar 5 Padre Nuestros, 3 Ave María, todo este tipo de cosas, como de muchacho es lo que teníamos que hacer, ¿verdad? Por eso, por lo menos yo, en mi enseñanza católica, eso es lo que me decía el cura cuando iba a confesarme, tenía que hacer todo ese tipo de cosas, y de acuerdo, si hacía toda esa penitencia, no es penitencia, es por gracia. Eso lo entendimos después. Dice la palabra en Isaías 1:18, venid a mí y serás perdonado. Y en Jeremías 31:34 dice, yo lo perdonaré sus iniquidades y nunca me recordaré de sus pecados. Nunca me recordaré de sus pecados. Esa parte es aún más difícil para nosotros. Perdonamos, pero nos olvidamos. Y voy a tocar eso al final. Y esa parte no es bíblica. Aquí no hay nada ahí donde Cristo Jesús le dice a ninguno de los discípulos que tienen que olvidar. Dice, tienen que perdonar. Pero Jeremías nos dice que en el caso nuestro, se olvidaron, son borrados, ya no están escritos en ningún lugar. Así que los nuestros sí son olvidados. Tú puedes decidir si tú quieres olvidar o no. En Mateo capítulo 9, versículo 8, en Marcos capítulo 2, versículo 10 y en Lucas capítulo 5, versículo 21 al 24, en 3 lugares específicos, habla donde Jesús está perdonando a un paralítico, a un cojo, a un ciego. Cosa que indignaba a los fariseos y a los saduceos. No había más nada que más los ponía a ellos en contra de Cristo Jesús, aparte de que Cristo hacía todos sus milagros los sábados, el día de reposo, porque Él decía, yo soy el reposo. Que Él perdonaba. Y ellos decían que eso era blasfema, que solamente Dios podía perdonar. Pero es que nosotros tenemos la autoridad de perdonar igual que Cristo Jesús.
Y eso es lo que dice en el libro de Mateo. Que igual que él, ustedes, cada uno de ustedes tiene la misma autoridad que él tuvo en perdonar al cojo, al ciego, al paralítico. Y tú te puedes imaginar que te hayan dado una autoridad, que tengas una potestad de hacer algo, porque has recibido a Cristo Jesús, tú tengas esa autoridad, pero decidas por alguna razón de no utilizarla. Cuando te acabo de decir que es una de las 3 cosas que tienes que hacer para tú no debilitar tu fe. Porque eso es lo más importante. Todos queremos apropiarnos de esos 7,000 promesas. Si a mí mi padre me deja en su testamento cosas que me pertenecen a mí, ustedes pueden asegurarse que yo me voy a leer el testamento y me voy a apropiar de cada una de esas cosas que me pertenecen. Y nosotros nos apropiamos a través de la fe. Pero la fe se debilita si hay una falta de parte nuestra, que es la falta de perdón en nuestro corazón. ¿Me siguen en lo que estoy diciendo? Para mí es triste, en caso que hay personas que empezamos a hablar de este tema y me cuentan lo que llevan adentro. No voy a decir nombres porque a ver, eso no es para este tema, pero les puedo decir que son muchas personas que llevan cosas adentro que no han perdonado. Es como tener una mochila contigo continuamente con 40 o 50 libras en la espalda. Vas a estar yendo al quiropráctico, orando para que se te quite el dolor en la cintura, tomándote Alif por la noche, porque llevas todas esas cosas contigo. No se la han quitado. Yo no sé, ustedes aquí mismo hoy, o al salir de aquí, ustedes se pueden autoexaminar y en la profundidad de tu corazón decir, hay algo que yo no he perdonado. Habrá una onza de falta de perdón en mi corazón, porque Willy dijo que esa es una de las razones que va y por qué las promesas que a mí me pertenecen, prosperidad, provisión, seguridad, sanidad, va y te duelo en 2 callos, no sé. Examínense, porque esa es una de las razones de por qué va y las cosas que deberían haber llegado no se han materializado en lo físico. Están hechos espiritualmente, pero no vienen al presente porque hay una de 3 cosas que están faltando. Y yo sé que no es fácil, particularmente para los hombres no es fácil. Para las mujeres va y para ustedes, no sé, ustedes guardan las cosas, va y más que los otros. Pero los hombres piensan que el perdonar es una debilidad, que el perdonar es falta de firmeza y de coraje, erróneamente. Es como pensar que te estás tragando un veneno para vengarte de alguien, porque eso es lo que es el mantener ese rencor, esa ira, ese odio, ese deseo de venganza. Yo estuve ahí. Yo estuve en un caso judicial por casi 13 años. Me hicieron la vida imposible. Yo soy ahora pastor asociado. Y Daisy no le gusta que yo diga esto, pero yo tenía hasta momentos fantasías de que iba a liquidar al tipo, al abogado del otro lado. De lo cual me he arrepentido 100,000 veces. Pero me pasó por la mente. Hasta pensé en cómo hacerlo. Obviamente Satanás se estaba aprovechando del tema. Pero es que cuando uno lo hieren, y lo hieren porque era para destrozarme, mi familia, mis hijos, todo. Entonces uno trata de defenderse y entonces las emociones, pero hasta ese señor yo lo perdoné por todo lo que trató de hacernos. Y después murió repentinamente, jovencito.
Pero tú sabes, durante ese tiempo, que fue un tiempo financiero muy difícil para Dice y para mí, y para mi socio también, una de las cosas que yo le digo a mis amigos es que nunca dejé de diezmar. Cuando tenía todas las excusas para no diezmar, continué diezmando. Y eso yo creo que fue una muestra de fidelidad, de amor a esa fuente que me ha dado todo. Pero hay que controlar esas emociones, porque nada de esas cosas malas vienen de Dios, todas vienen de Satanás. Pero es muy fácil, particularmente para nosotros los hombres, de querer tomar las cosas en armas, tomar acción, a veces violenta, y tenemos que aprender de todas perdonar. Porque no lo digo yo, no lo dice nuestro Padre Celestial. Eso no estaba en lo que iba a decir, pero vino al caso. Es más, yo te voy a decir algo. El primero en perdonar es el más valiente. Y el primero en olvidar, el más feliz. Porque Satanás va a utilizar a las memorias del pasado para traértelo, a hacerte la vida un guayo. Y a ver si de nuevo tú entras en el tiki-tiki. Así que si tú puedes hacer como en el libro de Jeremías, que no solamente es perdonar, pero olvidar, wow, tu vida cambia. Tu vida cambia a un nivel, ahí lo estás siguiendo exactamente como él decía. Y todo está basado en una decisión. Todo está basado en decisiones que tomamos nosotros. Y no es una decisión que vas a tomar con otras personas, es una decisión muy personal. Tú tienes que decir, oye, voy a perdonar a esta persona. No voy a seguir con ese tiquitiqui, con esa mochila cargada de cosas. No voy a seguir con esa espina en el corazón. Es como cuando tú estás caminando, has ido a la playa o has ido a un lugar que había muchas garavillas y se te mete una piedrecita en el zapato. Y tú vas caminando y caminas por un largo rato, pero sientes la piedrecita ahí. Hasta que llegues a la casa por la tarde o por la noche, te quitas el zapato y sacas... Ay, qué bueno, ya el perdón es la misma cosa. Es la misma cosa. Yo me recuerdo que mi padre, una familia muy pequeña, muy humilde de Cuba, y mi padre tenía un hermano y una hermana. Cuando nos fuimos de Cuba, él no pudo despedirse de su familia porque todos eran comunistas o estaban con el gobierno de Fidel Castro. Y si le decía algo, pues nos podían chivatear y meternos en la cárcel. Y por más de 30 años, mi papá y su hermano no se hablaron. Y mi padre no le perdonaba la posición ideológica de él. Que obviamente para nosotros no quiere decir que estamos de acuerdo, estamos en desacuerdo, pero no se hablaban. Lo llevaron a un extremo de que ni en pintura. Hasta un día, no recuerdo cuál, le escribió a cuál, se reconciliaron y hasta viajaron a España juntos. Y yo le dije, papi, ¿tú te imaginas, tú crees que valió la pena? 30 años, 2 hermanos, 30 años no hablarse. ¿Qué beneficio te has llevado con eso? Yo, como no tengo hermanos, pues me es difícil tener una referencia, pero no le veía... yo puedo entender que puede estar bravo por una semana, 2 semanas, pero que faltan las Navidades y no se dan un abrazo. ¿Qué lógica puede tener eso? Así que cuando dijo Jesús, si peca 70 veces 7, siempre perdona a tu hermano. No guardes ese rencor en tu corazón. No esperes al último momento. Mi papá esperó, tenía 80 y pico de años, para hablar con su hermano. Esperó a los últimos capítulos. No esperen. Yo espero que nadie aquí espere a un último capítulo en tu vida para perdonar a alguien.
No lleves ese peso de no haber perdonado en tu corazón. Nunca pagues a nadie el mal con el mal. Procura siempre lo bueno delante de todos, particularmente tus hijos y tus nietos. Que siempre vean la luz, que nunca vean lo gris o lo negro. Y siempre cuando esté de parte tuya, trata de tener siempre paz con todos. Descansa en el Padre, que Él pelee tus batallas, pues está escrito, déjalo que Él pelee tus batallas, para eso está Él ahí. Él fue el que peleó la batalla de David. David tenía todas para perderla. Chiquitico, con 5 piedras, contra un gigante que por 40 días había tanteado, había abochornado a las armadas de Israel. Y solamente con una piedra. Y eso que el rey le había ofrecido: coraza, escudo, espada y lanza. Y él le dijo: no te preocupes. Yo vengo con Jehová de los ejércitos de Israel. Y este incircunciso que ha ofendido a mi Dios, Él me lo entregará hoy. Así es. Deja que el Rey de Reyes, que vive en cada uno de ustedes, peleen su batalla. Si es una batalla con un banquero, si es una batalla de abogados, si es un contrato que lo están usando ahora contra ti, sea lo que sea. Si la batalla es una de salud, como tuvo la pastora Dialma cuando la atacó el cáncer, o ahora que la estaban atacando dolores en la cadera. Y vamos a orar por ella ahora en unos minutos. Y como dijo Jesús, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. No te dejes ser vencido por el mal. Siempre vence el mal con el bien. Amén. Amén.